La mayoría de los cristianos ora, pero muy pocos saben cómo orar en el Espíritu. Y por eso, muchos oran, pero no avanzan. Claman, pero no vencen. Hablan, pero no son guiados. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo en el Espíritu. Eso no es una sugerencia, es una instrucción. Y hoy voy a enseñarte paso a paso y con fundamento y revelación bíblica cómo orar en el Espíritu, para que tu oración deje de ser esfuerzo humano y se convierta en dirección divina. Muchos oran, pero siguen tomando decisiones impulsivas. Muchos ayunan, pero siguen reaccionando con temor. Muchos claman a Dios, pero al final hacen lo que ya habían decidido hacer. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué oran, pero no son guiados? La Biblia responde esto con claridad. En Romanos capítulo 8, verso 14 está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Observa el orden. No dice los que oran mucho son hijos de Dios, dice los que son guiados. La evidencia de una vida espiritual madura no es intensidad, es dirección. Y aquí está el problema. Muchos oran, pero no se rinden. Hablan con Dios, pero no le entregan el control. Le presentan la petición, pero no le entregan la decisión. Y orar en el Espíritu, comienza exactamente ahí, en la rendición. En Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso significa que hay dos fuerzas operando constantemente: la carne y el Espíritu. Puedes estar orando y aún así estar reaccionando desde la carne. Puedes estar clamando, pero motivado por el miedo. Puedes estar declarando, pero impulsado por ansiedad. Y cuando la carne dirige la oración pierde dirección. Pero cuando el Espíritu dirige la oración, algo cambia. En Romanos capítulo 8, verso 26 dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay una dimensión donde el Espíritu Santo no solo escucha tu oración, la participa, la alinea, la purifica, la traduce conforme a la voluntad del Padre. Y aquí está la diferencia. Orar desde la emoción es hablar mucho. Orar en el Espíritu es ser guiado mientras hablas. Por eso, muchos oran, pero no avanzan. Porque la oración no es el problema, la dirección es el problema. Orar en el Espíritu no es gritar más fuerte, es rendirse más profundo. No es repetir palabras, es pedir que el Espíritu gobierne la intención y permitirlo. Y hasta que no entiendas eso, seguirás orando, pero decidiendo solo. Orar en el Espíritu no es cambiar el tono de voz. No es usar palabras más espirituales. No es repetir frases hasta sentir algo. Es permitir que el Espíritu Santo determine qué se ora, cómo se ora y desde qué motivación se ora. La mayoría de los creyentes comienza la oración con una necesidad, pero el que ora en el Espíritu comienza con rendición. En Romanos capítulo 8, verso 26 está escrito: no sabemos pedir como conviene. Detente ahí. La Biblia está diciendo que, por naturaleza, no sabemos orar correctamente. No porque no amemos a Dios,
sino porque muchas veces pedimos desde nuestra perspectiva limitada. Pero el texto continúa y dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Eso significa que existe una dimensión donde el Espíritu Santo corrige tu oración mientras oras. Ahora, escucha esto con atención. Orar en el Espíritu es cuando tu voluntad comienza a alinearse con la voluntad de Dios en medio de la oración. No entras a la oración diciendo, Señor, haz esto. Entras diciendo, Señor, muéstrame qué estás haciendo. Eso cambia todo. En Juan capítulo 16, verso 13, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No dice que solo te consolará, dice que te guiará. Eso incluye tu vida de oración. Entonces, ¿cómo se ve esto desde la práctica? Se ve así. Comienzas orando por algo, pero mientras oras, el Espíritu cambia tu enfoque. Tal vez empezaste pidiendo que Dios te quite una situación, pero el Espíritu comienza a trabajar tu carácter. Tal vez entraste orando para que cambie a alguien más, pero el Espíritu comienza a tratar contigo. Eso es dirección. Orar en el Espíritu es cuando la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un diálogo interno, donde haces una pausa, donde escuchas, donde esperas, donde sientes una convicción suave pero firme. Y aquí es donde muchos fallan, porque orar en el Espíritu requiere silencio interior. En Salmos capítulo 46, verso 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La inquietud no es ausencia de palabras, es disposición a ser guiado. Orar en el Espíritu implica sensibilidad, rendición, espera, obediencia inmediata. Porque no basta sentir dirección. En Santiago capítulo 1 verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si el Espíritu te corrige en oración y sales a hacer lo mismo de siempre, no estabas orando en el Espíritu. Estaba teniendo un momento emocional. Orar en el Espíritu produce ajuste interno, produce alineación, produce obediencia. Y aquí está la clave. No es una experiencia mística reservada para unos pocos. Es la vida normal del creyente que ha aprendido a depender. Porque en Gálatas capítulo 5, verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No solo ores en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y cuando caminar y orar se conectan, tu vida entera se convierte en una oración dirigida por Dios. Muchos quieren aprender a orar en el Espíritu en la tormenta, pero el Espíritu se aprende en la calma. Muchos quieren dirección para decisiones grandes, pero ignoran la dirección en lo pequeño. Aquí está un principio espiritual innegociable. En Lucas capítulo 16, verso 10, Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. La fidelidad espiritual no comienza en los momentos críticos, comienza en los momentos comunes. Orar en el Espíritu no empieza cuando enfrentas una crisis financiera. Empieza cuando decides cómo responder a alguien que te habló mal. No empieza cuando te dan un diagnóstico médico negativo. Empieza cuando eliges guardar silencio en lugar de reaccionar.
En Proverbios capítulo 3, verso 6, dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Observa la palabra, dice todos, no algunos, no solo los espirituales, todos. Eso significa que el Espíritu Santo quiere participar en cómo hablas, cómo respondes, cómo decides, cómo trabajas, cómo manejas tus emociones. Y aquí es donde se activa el entrenamiento real, porque orar en el Espíritu no es solo lo que haces cuando cierras los ojos, es lo que haces cuando estás a punto de responder impulsivamente, pero decides hacer una pausa. Es cuando vas a tomar una decisión y preguntas internamente: Espíritu Santo, ¿qué hago? Ese momento de pausa es donde se construye la dirección. En Colosenses capítulo 3, verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es vida en el Espíritu. No compartimentada, no limitada, no activa solo en oración formal, sino constante. Muchos quieren autoridad espiritual, pero no practican obediencia diaria. Muchos quieren poder en oración, pero no cultivan sensibilidad en lo pequeño. Escucha esto con claridad. La dirección en lo grande es resultado de la obediencia en lo pequeño. Si ignoras la convicción suave que tienes hoy, mañana no escucharás la instrucción fuerte. El Espíritu no grita, Él guía. Y el que aprende a obedecer en detalles mínimos desarrolla una sensibilidad que transforma su oración. Porque cuando llega la tormenta, no improvisa fe, ya la ha cultivado. Y ahí es donde la oración deja de ser reacción y se convierte en posición. El mayor peligro para un creyente no es dejar de orar, es empezar a depender de otra cosa. Porque lo que reemplaza tu oración termina convirtiéndose en tu Dios. Muchos todavía oran, pero su confianza ya no está en Dios. Está en sus contactos, está en su experiencia, está en su dinero, en su estrategia, en su capacidad. Y la Biblia es contundente en esto. En Jeremías capítulo 17, verso 5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. No está diciendo que no uses recursos, está diciendo que no los conviertas en tu fuente. Porque cuando la dependencia cambia, la dirección se pierde. Jesús lo explicó con claridad en Mateo capítulo 7, del 24 al 27. Dice: el hombre que construyó sobre la roca y el que construyó sobre la arena, ambos construyeron. Ambos tenían estructura. Ambos parecían firmes. La diferencia no estaba en lo visible, estaba en el fundamento. Y cuando vino la tormenta, lo oculto fue revelado. Así es la oración. Puedes tener disciplina, puedes tener lenguaje espiritual, puedes tener años en la iglesia, pero si tu fundamento no es la dependencia real del Espíritu, cuando venga la presión, reaccionarás como siempre reaccionaste. Y aquí está la señal de alerta. Cuando oras, pero después buscas seguridad en lo humano primero. Cuando clamas, pero decides sin esperar dirección. Cuando dices, confío en Dios, pero tu paz depende del resultado. Eso revela algo. En Juan capítulo 14, verso 27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy.
yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo depende de circunstancias. La paz del Espíritu depende de dirección. Cuando oras en el Espíritu, aunque la situación no cambie, tú ya no eres el mismo. Porque ahora no estás sostenido por probabilidades, estás sostenido por presencia. Y escucha esto con claridad. Dios puede usar personas, puede usar oportunidades, puede usar puertas abiertas. Pero si eso se convierte en tu seguridad, tu oración se debilita. Porque la verdadera oración en el Espíritu produce una frase interna constante. No confío en lo que veo, confío en quien me guía. Y cuando esa dependencia se establece, la tormenta ya no define tu estabilidad. Muchos dicen, yo soy salvo, pero la pregunta bíblica no es solo si confesaste, es si estás siendo guiado. La Escritura es clara. En Romanos capítulo 8, verso 9 dice, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es fuerte. No dice, si alguno no ora mucho. Dice, si no tiene el Espíritu. La salvación auténtica no es solo una decisión emocional. Es una regeneración espiritual. Jesús lo explicó en Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso significa que la vida cristiana verdadera es una vida producida por el Espíritu, no sostenida por disciplina humana. Ahora, escucha esto con claridad. Tener al Espíritu y ser guiado por el Espíritu no son cosas separadas. En Romanos capítulo 8, verso 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La evidencia de afiliación no es perfección, es dirección. No significa que nunca falles. Significa que cuando fallas, hay convicción. No significa que no tengas luchas. Significa que hay una voz interna que te corrige. No significa que siempre sepas qué hacer. Significa que buscas ser guiado antes de actuar. La salvación genuina produce sensibilidad. Produce incomodidad cuando desobedeces. Produce paz cuando obedeces. Produce discernimiento cuando algo no viene de Dios. Por eso, orar en el Espíritu no es una experiencia avanzada para unos pocos. Es una manifestación natural de una vida regenerada. Un creyente puede ser inmaduro, puede estar creciendo, puede estar aprendiendo, pero si nunca hay dirección, si nunca hay convicción, si nunca hay corrección interna, entonces no estamos hablando de profundidad espiritual. Estamos hablando de ausencia de sensibilidad. Y aquí es donde todo se conecta. Orar en el Espíritu no es una técnica para obtener poder. Es la consecuencia de una relación viva con el Espíritu Santo. Cuando la salvación es real, la guía es constante. Y cuando la guía es constante, la oración deja de ser mecánica y se vuelve orgánica, se vuelve natural, se vuelve dependencia diaria. Y ahí es donde la vida entera se convierte en altar. No necesitas una atmósfera especial. No necesitas música de fondo. No necesitas sentir algo extraordinario. Necesitas disposición.
Orar en el Espíritu comienza con un ajuste interno, no externo. Y aquí tienes cómo empezar paso a paso. 1. Comienza con rendición, no con repeticiones. La mayoría entra en la oración con una lista. El que aprende a orar en el Espíritu comienza así: Señor, antes de pedir, quiero alinearme. Porque Romanos capítulo 8, verso 26 dice que no sabemos pedir como conviene. Eso significa que el primer acto espiritual no es hablar, es rendirse. Antes de presentar tu necesidad, di internamente: Espíritu Santo, guía esta oración. Eso cambia el punto de partida. 2. Aprende a hacer pausas. Orar en el Espíritu no es hablar sin parar, es hablar y escuchar. En Salmos capítulo 46, verso 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud es parte de la oración guiada. Después de presentar algo, guarda silencio unos segundos. Observa si hay convicción. Observa si hay incomodidad. Observa si hay dirección. El Espíritu guía con claridad interior, no con ruido. 3. Obedece la convicción pequeña. Aquí es donde todo se prueba. En Santiago capítulo 1, verso 22 dice: Sed hacedores de la palabra. Si en oración sientes que debes perdonar, hazlo. Si sientes que debes esperar, hazlo. Si sientes que debes callar, hazlo. Si sientes que no debes responder, guarda silencio. La sensibilidad se desarrolla con obediencia inmediata. 4. Practica la conciencia constante. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 dice: Orad sin cesar. Eso no significa estar repitiendo palabras todo el día. Significa mantener conciencia constante de dependencia. Mientras trabajas, mientras conduces, mientras caminas, internamente dices: Señor, guíame. Espíritu Santo, dame discernimiento. Padre, dame dirección. Gracias, Señor Jesús. No como fórmula, sino como dependencia, presencia. 5. Permite que el Espíritu cambie el contenido de tu oración. A veces entrarás pidiendo algo específico y saldrás orando por algo diferente. Eso es señal de dirección. Cuando tu oración comienza centrada en tu problema, pero termina centrada en el propósito de Dios. Ahí estás aprendiendo a orar en el Espíritu. Escucha esto con claridad. Orar en el Espíritu no es complicado, es profundo. No es dramático, es constante. No es experiencia ocasional. Es una vida rendida. Y así comienzas. Comienza hoy. Aunque sea con pequeñas pausas de dependencia. Tu sensibilidad va a crecer. Tu dirección se va a afinar. Y tu oración dejará de ser esfuerzo humano para convertirse en comunión real. Orar en el Espíritu no es una técnica, no es un método avanzado, no es un nivel secreto reservado para unos pocos. Es la vida normal de un hijo que ha decidido rendirse. Muchos han intentado fortalecer su oración aumentando el volumen, otros aumentando el tiempo, otros aumentando la intensidad emocional hasta llorar. Pero la verdadera fuerza de la oración no está en cuánto dices, sino en quién te guía mientras hablas. Cuando el Espíritu dirige tu oración, tus palabras se alinean con la voluntad del Padre.
tu corazón se ajusta al propósito eterno, tu fe deja de depender de resultados visibles y tu paz ya no está atada a circunstancias. Porque en Romanos capítulo 8, verso 14 está escrito: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la marca. No la perfección, no la intensidad, no la dirección, no el tiempo. Y cuando la dirección se vuelve constante, la oración deja de ser un momento del día y se convierte en una atmósfera. Caminas y dependes, hablas y dependes, decides y dependes. Tu vida entera se transforma en comunión. En Efesios capítulo 3, verso 16, Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Ese fortalecimiento no viene por repetición, viene por relación. Y hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir orando como siempre, o puedes comenzar a rendirte de verdad. Puedes seguir hablando, o puedes empezar a ser guiado por el Espíritu de Dios. Si decides comenzar hoy, aunque sea con pequeñas pausas de dependencia, aunque sea con una simple frase sincera: Espíritu Santo, guíame, algo cambiará. Porque cuando una vida se rinde al Espíritu, el cielo responde. Y recuerda esta promesa final en Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Él comenzó en ti, Él mismo te enseñará a caminar. Él mismo te enseñará a orar. Él mismo te enseñará a depender. Y cuando eso suceda, tu oración ya no será esfuerzo humano, será dirección divina. Hubo hombres y también mujeres que caminaron bajo la unción más poderosa del Espíritu Santo. Dios confió en ellos su poder y el cielo se manifestaba cuando hablaban. Fueron testigos de milagros imposibles. Multitudes enteras se rendían con una sola palabra. El fuego de Dios los consumía por completo. Y ese mismo fuego aún está vivo hoy. Imagina caminar junto a ellos, ver lo que ellos vieron, sentir lo que ellos sintieron. El mismo Espíritu que los encendió quiere encenderte a ti. Pero hay una pregunta que debes responder. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para ser consumido por el fuego?